Hola, ¿qué tal? Soy Cantu Virgil Britney Allison y yo les voy a hablar del splicing y cómo es que este mecanismo afecta a los genes BRCA1 y BRCA2. Y bueno, primero que nada vamos a explicar qué son los genes BRCA1 y BRCA2 para poder comprender un poco mejor el tema. Bueno, estos genes normalmente funcionan como controladores o bien supresores tumorales. ¿Qué quiere decir esto? Que su función es la de suprimir la aparición del cáncer cuando existen mutaciones reparando daños en el ADN de las células que podrían ser cancerígenas. Se ha estudiado estos genes también tienen papel en el desarrollo embrionario, pero bueno, no nos vamos a centrar el día de hoy en eso. Como podemos ver en esta imagen, tenemos a los dos genes y cada uno se encuentra en un cromosoma diferente. El BRCA1 se encuentra en el cromosoma número 17, mientras que el BRCA2 se encuentra en el cromosoma número 13. Vamos a tocar un poco más a fondo el BRCA1 un poco más adelante y es importante que tengan en cuenta esto. Y bueno, para poder entender cómo es que funciona mal, tenemos que entender primero cómo es que funcionan normalmente estos genes. Y yo les voy a poner el ejemplo del gen BRCA1. ¿Qué es lo que sucede? Lo podemos ver en la imagen mientras se los estoy platicando. Bueno, primero que nada, el gen BRCA1 se une a los extremos del DNA dañado, estimulando a las exonucleasas. Recordemos que estos genes reparan. ¿Qué hacen las exonucleasas? Bueno, estas catalizan la rotura de los enlaces fosfodiéster en los extremos de las cadenas nucleotídicas, removiendo los pares de bases incorrectos. Bueno, después de esto se crea una extensión de DNA de una sola hebra. Después, la proteína RPA, que es un complejo proteico, se une al DNA de cadena sencilla que recién se sintetizó, protegiendo y estabilizándolo. Después es reemplazado por la proteína RAD51 que busca la cromatida hermana para insertar la secuencia de DNA complementaria. Este es un proceso de recombinación, como podemos ver aquí en la imagen. Y por último, se inserta la secuencia homóloga que estábamos buscando de la cromatida y se sintetiza para reparar el DNA. Es así como normalmente funciona y como estos genes empiezan a reparar el DNA que está dañado. Y bueno, ahora sí lo que nos interesa un poco más, lo que viene siendo el splicing, la mutación y la relación con estos genes. Primero que nada, recordemos qué es el splicing y nos podemos guiar con la imagen que se presenta en la diapositiva. El splicing es un mecanismo antes de obtener el RNA mensajero maduro, donde se eliminan los intrones, que son las regiones que no codifican, y empalman, de ahí su nombre, splicing, a los exones codificantes. Bueno, durante el proceso de splicing del pre-ARN mensajero pueden surgir eventos llamados splicing alternativo. Esto que hace permite que los genes produzcan múltiples variantes de ARN mensajero. Y bueno, esta variabilidad en el splicing puede generar ARN mensajero con estructuras diferentes, también llamados isoformas, lo que a su vez puede modificar la función original de los genes, llevándolos incluso a adoptar funciones completamente opuestas, lo que puede derivar al cáncer. Recordamos que durante el splicing y todo este mecanismo pueden suceder inserciones de lesiones que mueven el marco de lectura, incluso puede saltarse un exón completo y esto se los voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y bueno, ahora sí les voy a explicar esto un poco más con el ejemplo del gen. ¿Recuerdan lo que les dije del exón? Mientras yo investigaba este tema, yo me preguntaba pues bastantes cosas, ¿no? Para entender cómo es que realmente funcionaba. Y tuve tres preguntas muy importantes que me hicieron comprender un poco mejor este tema. Y fue, ok, ¿por qué es importante el exón 11 en este gen? Porque en los artículos científicos lo destacan mucho. Bueno, tomando en cuenta que en un gen tenemos intrones y exones, como lo que les expliqué anteriormente, y estos últimos son los codificantes, este gen, BRCA1, se compone de 24 exones, de los cuales el exón 11 es el que podríamos decir es el más importante, ya que este es el que codifica el 60% de la secuencia del gen. Esto es, pues, bastante.
¿Por qué tiene errores este gen, estos genes, si se supone que reparan y están haciendo completamente lo contrario y nos provocan pánico? Bueno, estos genes comprenden de secuencias repetidas que los hacen inestables y propensos a de lesiones y a reordenamientos. Pero esto qué tiene que ver con el splicing. Bueno, resulta que si nuestro mecanismo de splicing no funciona, puede saltarse la codificación del exón 11. Y si estamos hablando de que este es tan importante, ya que representa en un 60% la secuencia, tenemos un problema. Esa es una de las opciones. Entre otras, tenemos que cuando se empieza a pasar a RNA mensajero, se crean isoformas, que fue lo que les comenté ya hace como 2, 3 diapositivas. Y esto puede llevar en un mal funcionamiento del gen o simplemente puede inhibir por completo a este. Bueno, ahora hablemos del riesgo de cáncer hereditario y los genes BRCA1 y BRCA2. Esto, lo cual nos importa muchísimo. Bueno, retomemos lo que les dije, lo de las isoformas. Existen variantes de este gen, entre otras variantes, existen las dañinas que aumentan el riesgo de varios tipos de cáncer, que vamos a ver un poco más adelante. Todos los parientes consanguíneos de una persona con una variante dañina hereditaria en BRCA1 o BRCA2 tienen algún aumento de riesgo por sobre pues, el promedio de la población de presentar esta variante mutada y consecuentemente presentar el cáncer. Bueno, algún tipo de cáncer. Y bueno, tenemos que, por ejemplo, cada hermano carnal de esa persona tiene una probabilidad del 50% de haber heredado la misma variante. Esto es una probabilidad pues bastante, bueno, no quiero decir bastante, pero es una probabilidad alta, es una probabilidad importante. Pero bueno, ¿qué tipos de cáncer están asociados a estos genes? En mujeres y en hombres está el cáncer de mama, en hombres también puede dar cáncer de mama, sí, por eso puse una imagen representativa porque es importante y la gente no lo toma en cuenta o puede no tenerlo tan en cuenta o incluso desconocerlo. Sin embargo, el cáncer de mama en hombres es un poco más asociado al gen BRCA2 y en cáncer de mama de mujeres es un poco más asociado al BRCA1. En mujeres también tenemos el cáncer de ovario, en hombres tenemos el cáncer de próstata y en ambos sexos puede ocurrir el cáncer de páncreas y por ahí dicen artículos científicos, podría también estar en algunas ocasiones asociados a cáncer de colon, igualmente en ambos sexos. Y bueno, hablando de la incidencia, tenemos que el 7% de cáncer de mama es debido a las mutaciones en estos genes, mientras que entre el 1 y 15% es en cáncer de ovario. Esto es considerable. Estamos hablando de en general, no si tiene el gen, no lo tiene y tal. En familias, por otro lado, con alta incidencia de cáncer de mama y ovario, el 80% de los pacientes de estas familias presentan estas mutaciones en estos genes. Recordemos que esto pues hereda. Después tenemos del lado derecho esta interesante tabla. Tenemos el gen BRCA1 y después tenemos el BRCA2. Como podemos ver, en cáncer de mama es un poco más importante el BRCA1 con un 50 al 65% de casos. Lo que les comenté, que en hombres también se da en mucho menor porcentaje, pero llega a ocurrir, sí puede ocurrir. Y en el BRCA2 tenemos del 40% al 55% y en hombres ya se aumenta más, que es lo que les mencioné, que en el BRCA2 pues es un poco más importante el cáncer de mama en hombres. Tenemos el cáncer de páncreas. Aquí podemos ver los porcentajes. El BRCA2 es un poquito más agresivo, un poco más importante, por así decirlo. Y el cáncer de ovario que les comenté, igualmente el BRCA1 es un poco más incidente. Y bueno, esta imagen es de una mujer, no tiene próstata, las mujeres no tenemos próstata, pero pues es representativo. Igualmente el BRCA2 representa un poco más con el 15%. Y bueno,
Después de decirles todas las incidencias, todos los tipos de cáncer y todos los porcentajes y que se hereda, después de espantarlos, decirles que existen muchas excepciones a mutaciones no patógenas, es decir, que realmente no causan daño, no causan cáncer. Algunas otras variantes dentro de estos sitios ocurren con normalidad, como les digo, y se podría rescatar la funcionalidad original del gen. O sea, reparar el DNA dañado. Se puede rescatar a pesar de que haya mutaciones medio curiosas por ahí. Este, y ya, eso es todo. No pasa nada. Es importante checarnos, pero bueno, eso fue el splicing y los genes BRCA1 y BRCA2. Gracias.